Bueno, vamos a grabar. Debería de salir como siempre. Ahora sí, ahora sí. Buenas noches a los que toman la clase grabada. Sean bienvenidos a nuestra sesión del curso discipulado. Es nuestra última sesión. Gracias a Dios hemos logrado avanzar. Tienen hasta la próxima semana para enviarme sus trabajos de historia del discipulado. Este ciclo han visto, este mes han visto bastante historia, ¿no? Sé también por el curso de profetas del Antiguo Testamento que han estado revisando bastante la historia. Así que es una de las piezas importantes en la teología, es conocer la historia de la iglesia. Y hay un curso específico que se llama Historia de la Iglesia. Y dicho sea de paso, aprovechando el comentario, les voy a dejar hoy día un bonus track para el fortalecimiento de su formación académica. Les voy a dejar un video de YouTube y un estudio bíblico. Ahora que se vienen fiestas patrias, que se vienen estos días un poco feriados, quizás, no se pueden aprovechar al máximo el repertorio de cursos que les voy a dejar. Son temas bien cortos, son videos cortos, de no más de 30, máximo 30 minutos, y les va a ayudar un montón en su crecimiento y formación teológica. Es del Seminario Bíblico de Arci Sproul, de el Instituto Bíblico Ligonier. No sé si alguna vez han escuchado, han tenido contacto con Ligonier, pero todo teólogo que se precie de, de formarse en esta carrera tiene que haber leído tiene que haber leído a un teólogo contemporáneo como Arci Sproul. La verdad es que les confieso, les cuento que para mí escuchar esas clases, leer a Arci Sproul, me ha llevado a conocer a Dios de una manera que no sabía, que ignoraba quién era. Así que me ha ampliado la visión, me ha quitado un montón de vendas de los ojos. En fin, entonces quisiera compartir con ustedes esa bibliografía. Sé que les va a ayudar muchísimo, muchísimo a los que, por supuesto, no se expongan a ella. Entonces, sin más, he dejado un link en los mensajes, en el chat. No sé si lo pueden ver. Y díganme, por favor, si lo logran ver y si, sobre todo, si pueden ingresar al link. ¿Sí? Rosita, hermano Julio, me cuentan si pueden ingresar. Eso es un link de una pizarra. ¿El Zoom de chat o el Zoom En el chat, del, en el chat perdón, del el chat Zoom. Del del Zoom, WhatsApp sí. o del Zoom? No, no, del Zoom, del Zoom. No, No, no puede verlo o no lo ve, o no, no no puede se ve, no entrar. se ve. Ahí lo he vuelto a mandar ahorita. A ver, no, Es el único chat, es más que hay, no hay otro chat. sí, No no, hay otra persona que haya dicho nada. no, no me parece. ¿De verdad? A ver. Qué raro, porque, a ver, ese fue la hermana Rosa. Yo le No pongo un está. mensaje ahí, Ujú. si le parece. No, a ver, yo soy la que he enviado. A ver, a mí me sale buenas noches, ajá. Y antes de su mensaje, buenas noches, hola, está el enlace que yo he puesto. Lo voy a volver a No, copiar.
seguro que Ahí salió ¿están con computadora o están con celular? en computadora, en computadora. Mi hermana Rosa, ¿usted está con computadora o con celular? Ahí ya veo, pero no es un enlace, Es son... un link. No, salieron letras. Sí, es un código, es un código. Ujú. Ya, ¿y ese código dónde lo ponemos? A ver, lo cliquea y si puede ingresar No, es que no hay link. con El ese link no código, sale, no sale. solo un código. Sí, pues con el código se supone que... A ver, voy a intentarlo, copiar el enlace completo. A ver, un ratito. Ay, pero es bien sencillo lo que quisiera que hagan, pero por alguna razón en mi mouse está también medio lajeado. A ver, ahora sí. A Ya, ver, ahora sí salió ajá. un link. Ujú. Ya. A ver, dígame si pueden ver la pizarra que les he puesto allí y sobre todo las Y indicaciones. ponemos nombre de usuario ahí Ujú. y unirse. Ahí está. Hermana Rosa, ¿usted puede unirse? Ya, yo ya estoy Hermana Rosa, dentro. Ana Rosa. Ahí sí he visto. ¿Quién está ahí? Ujú. Bueno, es sencillito nomás lo que quería pedirles que hagan. Eh, ahí donde dice, uno se presiona cualquier parte de un papel amarillo, escoja uno de los posits, presiona y le va a salir ahí para escribir. Ah, está, como un texto, ¿no? Ujú. Entonces, quería que colaborativamente escriban brevemente si les tocaría estructurar un proyecto de discipulado en su iglesia o en su comunidad cristiana. ¿Qué aspecto bíblico para usted, según su opinión, lo que ha estudiado, no debería faltar? Y brevemente ahí en el post-it lo puede redactar para los que están en la clase. Ahí le pone, esta soy yo, por ejemplo, le doy texto y empiezo a escribir, ¿no? Empiezo a escribir. Yo estoy escribiendo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ujú. Le da clic ahí en el amarillo y le debe salir una barra de herramientas. Maestra Lorena, yo recién estoy prendiendo la computadora porque estaba con celular. Ah, ya, ya. Pero sí, sí puedes usar tu computadora, ¿no? Sí, sí, normal, no hay problema, te esperamos. Mientras el hermano Julio va escribiendo, tú te vas uniendo. Ahí está. Ujú. Yo tenía otra pizarra. Esta no es mi pizarra, pero este es Zoom. A tomar un curso de Zoom, creo, intensivo yo. Ya tenía mi pizarra del centro. Ahí está. Cimientos de la nueva fe, seguridad de la salvación. Ah, ya. La Biblia. Amén. Ujú, mm.
Ujú. Vamos, hay espacio, puede ponerlo que. Ajá, bien. Nos avisas, Rosita, cuando estés ingresando te puedo decir Rosita, ¿no? Hermana Rosa. Tengo una amiga que se llama Rosa y le decimos siempre Rosita, Rosita. A ver, cimientos de la nueva fe, seguridad de la salvación, Ay, leve sí, la contra. hermana, sí, maestra, Sí, gracias. te dicen Rosita. Pregunto, siempre pregunto, siempre. Por ejemplo, a mí no me gusta que me digan Zulema, ¿no? Yo me llamo Lorena Zulema, nunca uso Zulema. Zulema suena raro. Este, ok, ok. Pues cuando te puedas unir, nos avisas. Nuestros alumnos, compañeros, hoy día están relajados. No entraba el hermano Gedalias, no entraba el hermano Kevin, que es infaltable en las clases. Mm, ahí estamos. Voy a estar pidiendo perdón por mis bostezos. He tenido una noche y ya mi cerebro está medio somnoliento. Bueno, mientras entra la hermana Rosita, hablemos un poco de nuestra sesión de hoy. En la clase se está grabando, así que tenemos que aprovechar el tiempo. Em, yo lo que quiero rescatar y les quiero enseñar, si me permiten, es que cada aspecto que ustedes están colocando, que bíblicos importantes para estructurar un proyecto de discipulado, por poner un ejemplo, cuando hablamos de cimientos de la nueva fe, por poner un ejemplo y tomar uno de los aspectos que ha colocado el hermano Julio. Digamos que ustedes tienen grupos de varones, grupos de mujeres, y que en los grupos se desarrollan diversos temas. Ya quiero pensar que hay una estructura para que haya una secuencia de temas cada cierto tiempo. Entonces, digamos que en este ciclo, pues no sé, pongamos que empiezan de julio a diciembre, ¿ya? Estoy poniendo un ejemplo muy abierto, ¿ya? Y vamos a trabajar en este ciclo de julio a diciembre, cimientos en la nueva fe. Entonces, cimientos de la nueva fe es el eje en el que se desarrollan todos los temas de todos los grupos, incluidos, 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 incluido el evangelismo, ¿no? Si vamos a trabajar cimientos de la nueva fe, la seguridad de la salvación, vamos a tener un enfoque en esas áreas del discipulado, del proyecto de discipulado para cada reunión de grupos pequeños. Lo importante de este curso y lo que nos debemos llevar es que el discipulado no es solo un apartado
dentro de la vida de la iglesia, sino que es el quehacer de la iglesia. El quehacer de la iglesia es hacer discípulos. Entonces, hemos fallado un poco en esto de hacer discípulos en la vida diaria de la comunión, perdón, de la comunidad de la iglesia, de la congregación, porque hemos tomado temas aislados y no los hemos enlazado con el discipulado, con el hacer discípulos. Quizás esto sea un error que hemos venido cometiendo y por eso es que tienes dentro de tu comunidad cristiana gente, personas que son fans de Jesús, pero no son convertidos. Son personas que permanecen en un estado de inmadurez y de niñez y parece que no hay más, no van a madurar. Entonces, a veces nosotros como iglesia, como líderes, pastores, qué sé yo, hemos descuidado el aspecto de discipular al creyente, de hacer, no solo de discipularlo en el sentido de que te acompaño, sino discipularlo en el sentido de te estás haciendo discípulo de Cristo. La meta del creyente es hacerse discípulo de Cristo, un seguidor, un discípulo, un dulos, ¿no? Un esclavo por amor. Entonces, eh, esta es una estrategia que se viene usando en las iglesias de Corea. Un ratito. Rosita, ¿lograste entrar al link que puse en, en el chat? ¿Lo puedes ver? ¿Nos confirmas, por favor? Hola, Rosita, ¿estás ahí? A ver, ¿estás- Creo que no tiene el link. Está pidiendo el será link. Yo porque... se lo paso. Ah, no, no Gracias. me deja. Ah, sí, dice envíame el link, dice. Sí. Pobre, pobre Vamos con esperando. esto. Recién no le sale Sí, ya. los mensajes anteriores. Sí, sí, acabo de ver recién. Mana Rosa, ahí está el link. Mana Rosa. Hermana Rosa, si no puedes ingresar al link, lo trabajamos en el chat también. Yo tenía la esperanza de que se conectaran también más hermanos a la clase. Mm, Mana Rosa, Rosita, hola. Mm, mm, Mana Rosa. No van a entrar los demás, ya son 8:30, poco más tarde, no creo que entren. Hola, creo que la hermana Rosa está con algunas cuestiones técnicas. Bueno, les decía, retomando un poco la idea, es que el curso de discipulado nos deja esas lecciones, ¿no? Que el hacer discípulos, el que hacer de la iglesia es hacer discípulos, discípulos de Cristo, discipular a alguien, acompañarlo en su madurez, en su conocimiento de quién es Dios. Esa es la parte más eh, pequeña del discipulado, la parte más de más trabajo que requiere más acciones a desarrollar, que requiere un trabajo de equipo, un trabajo de campo, de saber
de tener una información, una data de quiénes están en tu iglesia, qué necesidades tienen, em, en qué temas falta fortalecer, em, etcétera. Todos estos deben estar enfocados en tu base, ¿no? Si tú haces un proyecto, tienes objetivos, metas. En este caso, nosotros trabajamos con la palabra de Dios. Nuestros objetivos están basados en la palabra de Dios. Entonces, esos aspectos que pueden ser 3, 4, 5, 10, tienen que ser tomados como referencia para desarrollar todos los temas. Cuando trabajo con mujeres, no voy a decir, ¿cuál sería la palabra? Em, que no suene tan feo. Mujeres cristianas, pero que no conocen a Jesús. Suena un poco raro, pero es mi conclusión, ¿no? Ya. Mira, Rosita, no te hagas problemas. Sí, me estoy dando cuenta que tienes problemas con el internet. En el chat, en este chat mismo donde estás escribiendo, la pregunta es, la pregunta es, si si tuvieses que elaborar un proyecto de discipulado para tu iglesia, ¿qué aspectos bíblicos no deberían faltar? Entonces escribes aquí los mensajes del chat de aquí del Zoom, ¿ya? Y ahora los voy leyendo y los vamos conversando un poco. Entonces les decía que mujeres que son cristianas, no convertidas, no transformadas, cuando yo empiezo a hablar con ellas, y yo me doy cuenta de lo que no saben de Dios, ¿no? Del aspectos de nuestro Señor y de la palabra, que lo han entendido muy a su manera, de la inmadurez, de su carácter no transformado. Entonces, ¿yo qué hago con ellas? Yo no hago terapia, ¿no? Yo no hago terapia, yo no les doy una lista de cosas por hacer, ¿no? Con mucho amor las llevo a la palabra y a explicarles que su problema no está allá afuera, en la persona que piensan que les está haciendo daño, o de repente que sí les está haciendo daño también, pero la forma en la que ellas están enfocando el problema no es de una persona que ha sido transformada por la palabra, sino propio de una mujer que está, que carece todavía del conocimiento, de crecimiento, en conclusión, de comunión con Dios, ¿no? Entonces, este, yo trato de desarrollar algunos temas y cursos cuando hablo de crianza de hijos, que es lo que a mí realmente me apasiona hacer, hablar de matrimonios, de crianza de hijos y todos esos temas. Yo tengo algunos ejes ya puestos, ¿no? Que es la madurez del creyente, llevar a las mamás, a las mujeres, a madurar conociendo quién es Cristo. Entonces, ese es mi eje central para todos los cursos que voy a desarrollar. Entonces, en cada sesión, en cada reunión y en cada consejería, lo que busco es desarrollar el conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y eso poco a poco las va llevando a la madurez. Yo, por supuesto que no las voy a transformar, yo no las voy a cambiar, el único que hace eso es nuestro Señor, ¿no? Entonces, quería dejarles ese ejemplo como una sugerencia didáctica, pedagógica, una recomendación. No tiene. Voy a cerrar esto, ya que no nos está. um, Antes de eso, voy a tomarle una foto a las respuestas del hermano. Ujú. Ahí está, no me olvido. Ok, gracias por su participación. Voy a cerrar. Eso. Mm, mm, mm. Cerrar mi pizarrita.
Entonces, vamos a ver, ya tenemos nuestra estructura, nuestro proyecto de discipulado, lo que vamos a trabajar todo, lo que queda del año en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, de repente en nuestro grupo pequeño, porque cuando hablamos de discipular o de discipulado, no estamos hablando necesariamente que tiene que ser un trabajo para todos los miembros de la iglesia. Si tienes la oportunidad de hacer un liderazgo, de tener a tu cargo un grupo de hermanos, puedes fácilmente implementar todo lo que has ido aprendiendo en el curso. Y por supuesto, sumarle, añadirle, según las necesidades que tiene el grupo. Entonces, ya estamos allí, ¿no? Vamos a pensar, ya estamos allí, ya hemos tomado la decisión que nuestros cursos no van a ser unos cursos de mejora, de mejoría de las personas, sino que lo que vamos a hablar son temas transformadores, temas que realmente exhortan, que realmente ayudan al creyente a verse a sí mismo contrastado con la persona de Cristo. Entonces, estamos ahí, enfilados, enfilados y afilados. Y viene un tema trascendente. ¿Qué viene? ¿No? El futuro de ese discipulado. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar después de que has implementado, te has pasado noches, días, no sé, desarrollando tus temas o diciendo, mira, yo quiero hacerlo de otra manera a partir de ahora, qué sé yo, viviendo como Jesucristo? Es, y aquí es bueno que nos hagamos esta pregunta. ¿Estamos formando discípulos de Jesús o simplemente consumidores religiosos? A partir de esa tensión, podríamos decir, o de esa interrogante, vamos a ver varios aspectos o temas relevantes para ustedes que se están preparando en el ministerio. El discipulado, como lo venimos repitiendo, debe ser visto como un método de transformación, no solo como información. Entonces, el eje central del discipulado es seguir a Cristo. No consiste solo en aceptar las doctrinas correctas, sino en ser transformados para vivir como Él vivió. Cuando yo recién me convertí, te mando hace casi 20 años atrás, y para mí el Evangelio fue algo fuera de este mundo. Yo crecí como un padre ateo, así que, y los evangélicos éramos una sarta de ignorantes. Eso era siempre su palabra. Crecí escuchando eso. Entonces, para mí el Evangelio es algo que me impacta tremendamente. Y eso de ser transformados no me ha quedado claro hasta muchísimo después. No, yo he sido una persona, una mujer que ha venido al Señor con una serie de taras, traumas, debilidades, un paquete de sorpresas. Entonces, mi carácter obviamente está totalmente matizado de todos esos aspectos. Y claro que leía mi Biblia, claro que oraba, claro que adoraba, claro que fui bautizada, claro que me congregaba, claro que aprendí a ayunar, pero no había sido transformada. No había sido transformada, porque mis reacciones eran las mismas, mis pesares eran los mismos, las cosas que más me lastimaban me seguían lastimando. Entonces, cuando yo empecé a ser transformada, cuando yo empecé a estudiar en el seminario,
Para mí el Instituto Bíblico fue el salvavidas de Dios. O sea, fue lo que a mí es como si yo me hubiese vuelto a convertir cuando yo empecé a estudiar y empecé a entender a Cristo, a entenderlo en la Biblia, a verlo. No lo podía ver, no lo veía, lo leía, pero no lo veía, no veía a Jesús en la Biblia, por lo menos no en gran parte. No me hacían mucho sentido la cuestión es los versículos, en fin. Entonces, a medida que fui estudiando, una de las cosas que a mí me ayudó mucho en mi transformación, y por eso les recomiendo, y les voy a pasar el link de YouTube, es este estudio, muchos estudios del doctor Arcis Sproul, en los que él está en su aula, en su salón de clase en Estados Unidos, enseñando a sus alumnos, y todas las clases, la mayoría están grabadas. Entonces yo un día dije, debe haber más, debe haber más, y el pastor Otoniel fue el que, en el Instituto Bíblico, él fue mi maestro, ¿no? Y nos mandó a hacer una tarea, a leer un material de él, y yo lo empecé a buscar y me topé con toda esta gama de su página, en la página web de Ligonier. Y la verdad es que me quedé enamorada del Evangelio. Enamorada digo porque me llamó tanto la atención. eh, el Antiguo Testamento nunca lo había entendido, nunca, 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 hasta ese momento en que empecé a estudiar el del polvo a la gloria. No sé si alguna vez lo han escuchado ese tema. Del polvo a la gloria es un viaje a través del Antiguo Testamento, pero es algo que a mí me ha transformado, empezó a transformarme. Y muchas veces después de los videos me quedaba llorando y decía, Señor, ahí estabas, nunca te pude ver, nunca te pude conocer de esa manera. Entonces, ha sido la exposición a la palabra de Dios, tiene que transformarnos, no, tiene que, pero no es algo, y eso lo entendí también, no es algo natural, o sea, no está en mi voluntad o en mi carne hacerlo. Es una cuestión totalmente espiritual, totalmente espiritual. El Señor nos da el querer como el hacer. El Señor cuando Él nos ama, nos corrige, pero también nos disipula, ¿no? Y es como que Dios mismo nos está llevando a entender y a conocerle más. Y eso es lo que nos hace discípulos de nuestro Señor. Entonces, el discipulado debe ser algo que por lo menos exponga a las personas. Nosotros no vamos a transformar a nadie, ¿no? Pero si los exponemos a nuestros hermanos, a nuestros hijos, si tú no tienes un ministerio y tienes hijos, a tus hijos, si tú los expones a información bíblica, a estudio bíblico correcto, no a espiritualismos y cosas, animismos que ahora tanto hay en la iglesia, a cosas realmente extrabíblicas, confusas, eh, sino a la palabra de Dios. Y lo bonito del seminario bíblico, es que te hace ir a los principios, al principio de la iglesia. Y tú te encuentras allí con los padres de la iglesia, te encuentras ahí te encuentras, puedes ver cómo se formó la iglesia, quiénes eran los primeros discípulos, y no tienen nada que ver con el neoevangelismo que está muy propagado en este lado del mundo, en América del Norte, América del Sur. Entonces, no tiene nada que ver con esa nueva línea de pensamiento evangelicalista, eh, que ha ido metiéndose muy, muy, muy sutilmente dentro de la iglesia, haciendo que la palabra de Dios reafirme los argumentos del hombre y no los argumentos de Dios mismo. Entonces, por eso es que yo
por lo menos en mi investigación, he llegado a la conclusión de que mucho consumo de, perdónenme, perdónenme, siempre pido perdón en este comentario, pero si seguimos asusando y consumiendo teología y doctrinas eh, extrañas, tenemos a mucho creyente, muchas mujeres y muchos hombres inmaduros en la fe, nada transformados. Hablan en lenguas, pero no son capaces de pedir perdón y viven en una constante soberbia y en un constante estado de victimismo. Entonces, hay un desequilibrio allí entre, entre la transformación real del creyente, de su carácter, de su deseo de amar a Dios, que viene de nuestro Señor, y un espíritu de engaño que se ha infiltrado en la iglesia, que le hace pensar al creyente que sí, es muy bueno y muy santo, que no necesita a Dios. ¿Cómo te das cuenta de eso? Ten una conversación de 3 minutos, 5 minutos con alguien que está en esa línea de pensamiento y te vas a dar cuenta. Entonces, no lo digo con orgullo, no lo digo con falso orgullo tampoco, lo digo desde alguien que ha estado en ese lugar de confusión también, desde alguien que también creía cosas erradas y estaba en fuego extraño. Y hasta que es la exposición a la palabra de Dios te tiene que sacar de toda confusión, de todo error, y te lleva a encontrarte con el Dios de la gloria. Entonces, vamos a recordar como estudiantes de seminario que el ministerio cristiano no busca formar expertos en teoría bíblica solamente, sino discípulos cuyo carácter, hábitos y prioridades reflejen el Evangelio. Eso es lo que tiene que hacer el Instituto Bíblico. Eso es lo que tiene que generar en nosotros en los estudios, todo el tiempo que ustedes están invirtiendo, las horas que invierten en sus clases, en sus cursos, en sus tareas, debe producir transformación, debe producir que cada uno de nosotros nos vamos haciendo cada día discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, todo esto, pues a veces suena, todo lo que acabo de mencionar hace un momento, suena muy crítico, pero es que hay un gran consumismo religioso. Y, es, y no es bueno que nos hagamos de la vista gorda, ¿ya? Es bueno que lo identifiquemos. Sí, tenemos hermanos en la fe que están sinceramente equivocados, sinceramente errados. O sea, vemos cada vez con más fuerza la influencia de la cultura consumista en la iglesia. La fe se convierte en un producto que debería satisfacer las necesidades personales, mejorar el autoestima de las personas o brindar experiencias agradables, en vez de formar una comunidad de obediencia. La iglesia va a correr el riesgo de convertirse en un espacio de servicios religiosos. Entonces, el consumismo desplaza el centro desde de Dios hacia el yo. Por eso es que ves mucho creyente ensimismado, mucha gente ensimismada. ¿Y por qué a mí me tienen que pasar estas cosas? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi esposo a mí no me cuida, no me ama, no me sirve, no me provee, no me protege? No, en un reclamo, en un estado de reclamo constante a Dios, como si Dios nos debiera algo o Dios nos debe algo de repente. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que ha traído el consumismo religioso. Y, y por si les queda alguna duda en que esto es real y que está más propalado de lo que nosotros pensamos, eh, vean ustedes, si alguna vez últimamente han visto, han consumido, lo han visto en redes sociales, han visto ya no, mi amor, sí, han visto los videos de Dante Hebel,
han consumido alguna vez su contenido, han visto a Dante Hebel predicando, enseñando. He visto con atención alguna vez en la casa de mi cuñada mm, la iglesia llena, haciendo cola la gente para entrar, ¿cierto? Y los corazones quebrantados, gente llorando, ¿no? Gente muy, muy sentida porque sus prédicas llegan al corazón, sabe cómo llegar a la necesidad humana, a la necesidad del hombre, sabe cómo hacerlo, es un experto en eso, ¿no? Entonces, no es dejar de lado la necesidad humana, no es dejar de lado el, el dolor humano, no es que nos volvamos insensibles y no nos importa, es que hay un contraste donde no puede ser si o Dios está en el centro o estoy yo en el centro. No puede ser de otra manera, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando? Entonces, vamos a vender a Dios, vender entre comillas, eh, a un Dios que está dispuesto a satisfacer todas nuestras demandas humanas, difíciles, duras o no. O vamos a ir detrás de Dios. Vamos a ir detrás de lo que Dios nos puede dar o vamos a ir detrás del dador. He ahí la diferencia de toda enseñanza bíblica. Enfoca al dador, a nuestro Dios, que todo lo cubre en todo, que todo lo satisface en todo, aunque no tengamos nada, el todo suficiente, aunque todo nos falte. Cristo sigue siendo suficiente. No es insensibilidad, es lo que dice la palabra y es lo que es Dios. Jesús está tratando de decir parábola tras parábola tras parábola. Estoy aquí. Contempla, contempla a Cristo en medio de todas las situaciones. Esa es la diferencia entre un cliente espiritual y un creyente maduro. Entonces, interpelamos a los líderes, a nuestros líderes aquí, a nuestros ministros, a nuestros estudiantes de seminario, a examinar su manera de predicar, de enseñar y de dirigir comunidades. ¿Se está formando creyentes maduros o solo clientes espirituales? Entonces, hay una gran diferencia entre el camino de Jesús y la lógica de la cultura. El camino de Jesús habla de sacrificio, habla de humildad, obediencia, paciencia, dependencia de Dios, que son sencillos, términos sencillos que cuando tú vas a este tipo de prédicas del corte neoevangélico, neoevangelical de Dante Hebel y compañía, tú no escuchas eso. Tú no escuchas sacrificios, obediencias, paciencia, dependencia de Dios. Yo escucho muchísima exhortación al éxito y de todo lo que nos merecemos y cuánto merecemos nuestra felicidad y cuánto deberíamos exigir y buscar nuestra satisfacción, nuestra felicidad. Esa es la lógica del mundo. Todo tiene que ser rápido, instantáneo, que todo tiene que ser visible. O sea, a mí me va súper bien porque soy cristiana. O sea, a mí me va mejor que a los demás. Yo tengo el carro que quiero. Tengo Dios es el que exalta al humano, al ser humano. Todo tiene que ser inmediato, rapidito. Entonces, no se pueden mezclar ambos caminos sin perder la esencia del discipulado. La formación cristiana auténtica sigue
la lógica de la cruz, no la del mercado ni la del espectáculo. Los estudiantes del seminario deben discernir que el ministerio fiel no siempre será el más rápido, el más popular o el más visible, pero sí el ministerio fiel sí es el más alineado con el carácter de Cristo. A mí me asombra muchísimo y me apena mucho cuando escucho a líderes cristianos cuánto anhelan llenar sus iglesias, llenarlas, que hacen campañas evangelísticas para llenar la iglesia. No, no queremos llenar la iglesia. Queremos discípulos para nuestro Señor, queremos creyentes. La llenura de la iglesia es una añadidura. Eso no es lo más importante. La cantidad de personas en una comunidad no es lo más importante. En verdad eso no importa. Eso no importa. Lo que no es lo que importa es que el ministro, el líder, el papá, la mamá estén lo más alineadas al carácter de nuestro Señor. Un creyente transformado quiere obedecer a Dios. Quiere obedecer. Yo he sido una creyente no transformada y yo no quería obedecer. Eso de obedecer a Dios era chino. Yo no en ese momento no lo veía, menos lo aceptaba y menos lo entendía. Ahora que estoy del otro lado, entiendo la necedad en mí de no querer obedecer a Dios y que lo obedecía por ratos, cuando me convenía, porque era una mujer inmadura. El Señor no era real para mí entonces, no era Cristo, no era mi todo suficiente. Ciertamente, Dios hace obra maravillosa en nosotros y nos da el deseo de obedecerle por amor, de respetar a tu esposo cuando mi comentario se empezaba por ahí, ¿no? De respetar a tu esposo, que probablemente en situaciones que no se la merezca, que no lo merecen, pero por amor a Dios, amas tanto a Dios que quieres obedecerle y respetar a un hombre que probablemente fue duro o fue cruel o qué sé yo. Un aspecto importante del fundamento del ministerio que decía el hermano Julio para formar un proyecto de discipulado es la oración eh, frente a una cultura que confía en en las habilidades, en la administración, en la eficiencia. Vamos a recordar que el discipulado comienza en la dependencia de Dios. La oración no es un complemento del liderazgo cristiano, sino su base. Entonces, un discipulador y un discípulo ora, ora, ora todo el tiempo. Yo tengo un problema con la hora. Con la hora con H, con la hora cronológica. En la mayoría de los días estoy retrasada, siempre. Tengo a veces varias cosas pendientes que hacer y tengo que estar a la hora en varios lugares a la vez, o por lo menos en uno. Y aquí el tráfico es tremendo, ¿no? Lima es tremenda, caótica, y eso es algo que no puedes controlar. Y muchas veces he estado en el carro así, jalándome los cabellos por, no voy a llegar. Y veo minuto, minuto, minuto y me empiezo a angustiar, ¿no? Y digo, no, a ver, no, Señor, todo esto que estoy haciendo es para ti, es por ti, y yo vivo para ti. Tú eres el dueño, tú eres mi dueño. Es un recordatorio para mi alma, ¿no? La oración, aún en esos momentos de esa angustia que dices, no voy a llegar y no me va a dar el tiempo, tengo solo 5 minutos para tal o cual cosa, no va a dar el tiempo en lo natural. Pero, Señor, tú eres nuestro ayudador.
Por alguna razón me están abandonando, creo. Creo que sí. Eh, sí, se fue la hermana Rosita. Ok, debe tener alguna situación allí. Entonces, la oración, la acción ministerial sin vida de oración produce activismo, pero no formación espiritual. Así que vamos a tener mucho cuidado en no sacar a Dios del discipulado y del qué hacer de la iglesia y del proyecto, de todos los proyectos que pueden ser muy buenos, pero es Dios quien sostiene su obra. Entonces, quienes se están preparando, como ustedes, para servir en la iglesia, deben aprender que la eficacia del ministerio no se mide por los resultados visibles, mis hermanos, sino que se mide en una vida arraigada en la comunión con Dios. Estoy ayudando a una hermana a formar un ministerio. Les contaba hace un tiempo, ¿no? Al principio de este curso les contaba. Y ella se desespera porque ve que las mujeres que tenía, que eran como 40, de pronto ya no le contestan, ya, ya no, como que se van bajando ya. Y me dice, me voy quedando casi sin nadie. Y de las colaboradoras, ni les cuento. Yo le digo, hermana, tranquila, el ministerio no se mide en cantidades visibles, el ministerio no se mide en, en cuántas personas alcanzas, el ministerio no se mide en esos resultados aparentes, de apariencias, sino que el ministerio se va a empezar midiendo en tu vida arraigada en la comunión con Dios. Y todo lo demás va a ser añadido. Todo lo demás va a ser añadido, todo lo demás va a empezar a fluir. Tranquila, estemos orando por las mujeres que van a venir, por las mujeres que vamos a alcanzar, por las que realmente necesitan una mano amiga y una muestra de quién es nuestro Señor. Vamos a estar orando, vamos a orar. El ministerio se sostiene sobre la base de la oración. La iglesia, entonces, es una comunidad, debe ser vista como una comunidad y no como una plataforma. Entonces, vamos a insistir en que la congregación de creyentes no existe para entretener o satisfacer las preferencias de nuestros hermanos, de las personas, sino para ser una comunidad de amor mutuo, servicio y sacrificio. Y eso es algo que viene de Dios, ¿saben? Insisto, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando yo no era creyente y cuando era una creyente no convertida. Y yo hay muchísimas cosas que yo no hubiese sido capaz de hacer, las que hago ahora. Yo veo a esa Lorena de hace unos 5, 6, 8 años atrás, 10 años atrás. Yo no hubiese sido capaz de hacer todo lo que hace ahora. Y yo digo, Señor, gracias, eres tú. Es Él, definitivamente es Él. Y aquí viene la tentación que yo he sentido y que todos vamos a sentir, y es parte de nuestro, de nuestra labor. Es casi natural la tentación de ser reconocidos, de ser alabados, de que nos agradezcan, ¿sí? Entonces, eso es una tentación que todos vamos a sentir en algún momento cuando sirves a otros. Humanamente puedes sentir que tu trabajo es más importante que el de los demás y que por lo menos te deberían decir gracias. Menos mal que Dios se ocupa de mantenernos humildes, sencillos, ¿no? Menos mal que el Señor no nos deja que nos creamos lo máximo. Entonces, la iglesia es un espacio donde los discípulos aprenden a llevar las cargas de otros y a vivir para el bien de la comunidad. Entonces,
el nuestro, esto debe significar que el ministerio debe contribuir, perdón, construir comunidades que formen el carácter de Cristo y no audiencias que consumen contenidos religiosos. Hay gente que se ha vuelto muy cristiano, que se ha vuelto muy adicto a eso. No pasa un domingo sin escuchar a su dosis de empoderamiento. No, yo no me quiero empoderar. Yo lo que quiero es siempre estar rendida a los pies de mi Señor, en un estado de rendición constante. Estoy rendida. Y cuando yo soy débil, el poder de Cristo se muestra. Y yo quiero que el Señor haga más allá de lo que yo misma puedo hacer. Si yo no quiero un empoderamiento, yo lo que quiero es mantenerme rendida. Pero cuando yo estoy empoderada, nada sale bien y todo es para mi gloria, para mi satisfacción, para mí y para mí y para mí. Y eso me recuerda más bien a otra persona y no a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siempre vamos a tener un poco de cuidado, cuidado, cuidado con esa cultura de la fama, de ver a los líderes cristianos como celebridades, ¿no? Y que de pronto tuviste una hermosa prédica, una hermosa enseñanza y para alguno de tus hermanos le hizo sentido y fue una palabra que necesitaba escuchar. Y esa satisfacción, deje de ser satisfacción para ser un alimento para tu ego. Por supuesto que no vamos a estar satisfechos con lo que hacemos, con nuestro trabajo, con nuestro servicio. No tiene nada de malo. El problema es cuando eso empieza a hincharme, ¿no? Y a desviar la atención de Cristo hacia el ministro o hacia el líder. Ahí es el problema. Entonces Jesús enseña un liderazgo humilde, centrado en servir y no en ser admirado. Les deben cuidarse del deseo de reconocimiento y ver que la grandeza del reino de Dios se expresa en el servicio y no en la exaltación personal. Entonces, el curso, en conclusión, llama a la iglesia a recuperar el discipulado verdadero, entendiendo que seguir a Jesús implica rechazar el individualismo, lo instantáneo, lo rápido, el protagonismo y la lógica del consumo. La formación cristiana que es auténtica se va a construir sobre 4 pilares que hemos estado viendo: la oración, la comunidad, la perseverancia y la humildad. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a invitar siempre, vamos a hacer una invitación abierta a nuestros hermanos a vivir como Cristo y hacer como un efecto dominó, ¿no? Yo quiero vivir como Cristo y las mujeres, en este caso, que están a mi alrededor, tengan ese mismo anhelo de vivir para el Señor. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar en nuestra última sesión de hoy. La hermana Rosa se fue, no dejó ningún comentario. Les voy a agradecer a los que toman el curso grabado, que me envíen a través de mensajes personales una respuesta a la pregunta que hice al inicio de la sesión. Si tuvieses que estructurar, diseñar un proyecto de discipulado para tu iglesia o para tu comunidad cristiana, para tu célula, ya, si estás lejos de todo eso, para tu familia, para los que viven contigo, si tuvieras que diseñar un proyecto de discipulado,
qué aspectos bíblicos no deberían faltar. ¿Ok? Espero sus respuestas. Me lo envían al WhatsApp personal, por favor. Les mando un gran abrazo. Voy a poder finalizar. De repente el hermano Julio quiere comentar algo, pero voy a dejar de grabar. Un gusto servirles. Bendiciones. Sí, agradecerle por todos estas semanas que hemos pasado aprendiendo, ¿no? Las enseñanzas y bueno, aplicar todo lo aprendido, pues.